Gracias por la invitación, señores académicos, señor presidente, doctor Alejandro Reyes Fuentes, y nuestro coordinador, el doctor académico Guillermo Careaga Reina. Iniciaremos este tópico en el aspecto de que nosotros en Centro Médico La Raza manejamos este tipo de terapias de reemplazo de órganos desde hace 5 a 7 años y hemos tenido muy buenos éxitos. ¿Cómo podemos definir esto? Las terapias de reemplazo renal es un puente a que se recupere el riñón o a que el paciente sea sujeto a un trasplante renal. Vamos a conocer los principios de la terapia de reemplazo, sus indicaciones y vamos a ver la sobrevida de nuestros pacientes. Recordando que el paciente con daño renal es un problema muy grave en las terapias intensivas y es un deleterio del paciente día a día a corto y mediano plazo. Muchos pacientes se recuperan, dado que el riñón es un órgano muy noble y generalmente cursan con necrosis tubular aguda, pero un 15% terminan en insuficiencia renal crónica. La incidencia es muy alta, a pesar de que 3.9 por cada 100,000 pacientes presentan esta patología, es 10% de ingreso a las terapias intensivas y si no se tratan, cursan con una mortalidad del 25 al 45%. La cual es muy alta. Nuestra terapia de reemplazo continuo está indicada en pacientes, 1, hemodinámicamente inestables, 2, con lesión cerebral aguda, potencialmente reversible, y pacientes que sean inoperantes en la cavidad abdominal para dializarlos en ese momento. Entonces, las terapias de reemplazo renal nos dicen que es una purificación sanguínea extracorpórea cuyo objetivo es mantener una depuración y un balance de líquido y electrolitos las 24 horas continuas. Nosotros nos basamos en índices pronósticos, así como los cirujanos en terapia intensiva tenemos el criterio de Rifle que nos estadifica a los pacientes en falla renal, desde un paciente que esté en riesgo, en lesión, en falla y en pérdida, lo cual lo modifican de acuerdo a la diuresis horaria y a la cantidad de azoados. Posteriormente llegó esta clasificación que es Akin, que incorpora la de Rifle y también se basa en procedimientos de depuración, cifras de creatinina y horario de presentación. Si ustedes se fijan en esta diapositiva histórica, en los años 80 llegó la hemodiálisis, en los 90 cambiamos de una terapia arteriovenosa a una vena venosa, se integra el primer prisma en el 94, posteriormente empiezan a hacer adecuaciones en la Universidad de San Diego y finalmente se estadifica en toda América, llegando el Prismaflex. A esto lo hacíamos a la cabeza del paciente con bombas de rodillos, hemofiltrábamos al paciente, nos basamos en criterios de PACE, cómo está nuestro paciente, qué tipo de acceso venoso, qué circuito y qué equipo le voy a poner. Entonces tenemos toda esta variedad que está en la mano en el Instituto Mexicano de Seguro Social desde hace 7 años, lo estamos utilizando en este tipo de pacientes. Pacientes con choque séptico, cavidad inoperante, que están hemodinámicamente inestables y no tolerarían una hemodiálisis. O en estos pacientes con pseudomonas aeruginosa, cavidad inoperante y el paciente está dependiendo de amines. Entonces tenemos esta terapia de reemplazo, la cual nos estadifica esto, ultrafiltración continua, hemofiltración arteriovenosa, que ya no lo usamos, hemofiltración venovenosa, hemodiálisis, que no lo usamos en este aparato, y hemodiafiltración. ¿Cuáles son los objetivos de esta terapia? 1. Extracción y depuración de líquidos y solutos, mantener un equilibrio ácido-base, promover que se recupere este riñón, que si es una necrosis tubular aguda lo hará al 100%, y si es una lesión a nivel de médula, tardará un poco más. Tenemos accesos en pacientes pequeños, abordamos la yugular interna y la carótida, sin repercusión a nivel cerebral del flujo sanguíneo. En pacientes mayores utilizamos la vía femoral, arteria y vena. Y estas son las modalidades: ultrafiltración para transporte de líquido y para transporte de solutos, difusión, convección y absorción. De acuerdo al tamaño de mi molécula es la terapia que voy a usar. Si ustedes se fijan, las macromoléculas que son proteínas, mioglobina, lo hemos usado en pacientes con rabdomiolisis. En pacientes con falla nos enfocamos a partículas de moderado tamaño, mediano, con creatinina, y los pequeños son los electrolitos, que nuestro principal enemigo es el potasio. En ultrafiltración continua, ¿qué es lo que hacemos? Sacar líquidos, tratar de evitar congestionar a los pacientes, quitar la sobrecarga de líquidos, sacarlos de la falla renal, de la falla pulmonar y de la falla cardíaca. En la hemofiltración extraemos partículas de mediano y gran tamaño con un mecanismo de reinfusión y de convección. ¿En qué paciente lo usamos?
trauma, quemaduras, sepsis y falla orgánica múltiple. Esta es la que más me gusta a mí y la que recomendamos, hemodiafiltración continua, veno-venosa. Usamos para partículas de pequeño, mediano y gran tamaño. Puede extraer electrolitos, puede extraer mioglobina, puede extraer ácido úrico. Utilizamos convección y difusión y lo hemos usado en falla hepática, sepsis y falla orgánica múltiple. ¿Qué complicaciones nos pueden dar? Todas son controlables. Si el paciente lo hemodiafiltramos y sacamos poco volumen, nos tolera bien incluso el uso de aminas. Controlamos el sangrado, estos pacientes están anticoagulados y cuando están en CID franca no los anticoagulamos. Corregimos electrolitos, tenemos protocolos de infección muy estrictos. Pacientes pequeños presentan hipotermia, trombosis, lo hemos visto en 1% de los pacientes, y pérdida de sangre. ¿Qué han hecho a nivel internacional? Los americanos, que son los que van a la cabeza, empezaron en el 2001. En este momento, al 2005, llevaban 342 pacientes con 60,000 horas de hemodiafiltración. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos ya experiencia en 80 pacientes, manejamos niños desde 2 meses a 16 años, con un rango de peso de 4 kilos hasta 80 kilos y un promedio de horas de 12 a 120 horas. Sobrevida, 80%. Recuperación de la falla renal, 75%. ¿Cómo lo hemos combinado? La terapia Prisma la hemos combinado en pacientes con falla cardíaca y falla pulmonar. En este caso lo usamos con ECMO, es una oxigenación de membrana extracorpórea. Tuvimos un caso, 14 años de edad, infección por H1N1, arteria y vena femoral. Pusimos filtro, colocamos y corregimos temperatura y un oxigenador. Y vimos mejoría porque se usó como un ECMO pulmonar. Y aparte extraíamos líquidos. En falla hepática, ¿qué estamos haciendo nosotros en Centro Médico La Raza? Punto número 1, es pérdida de la función hepática, la cual condiciona muerte y daño en niños sanos, con una evolución de 8 a 12 semanas. Este es el concepto. ¿Qué es lo que antes les hacíamos? Medidas generales. Si el paciente tiene una encefalopatía grado 1 o grado 2, dieta hipoproteica, evitar hipervolemia. Si el paciente presentaba falla renal, darle un apoyo en este momento con hemodiafiltración, como ya lo vimos, evitar hipovolemia, mejorar y reajustar medicamentos nefrotóxicos y corregir factores de coagulación. Estos pacientes continuamente están en corrección con plasma, crioprecipitados. ¿Qué más hacemos? Alteraciones metabólicas de ácido base y el principal enemigo y causa de muerte y mortalidad, aparte de la hipertensión neocraniana, es la sepsis. Históricamente, ¿qué se ha hecho? Sistema de hepatocitos que en los años 50 cayó en desuso, hemodiálisis, plasmaféresis que algunos hospitales aún están realizando, incluso exsanguíneo transfusión como los compañeros del Federico Gómez, hemofiltración en los años 70 y actualmente trasplante de hepatocitos humanos que es muy caro y poco costeable, usado en Alemania. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos utilizando el equipo MARS, 1, para esperar a que se regenere ese hígado, 2, para mejorar el estado de descompensación, o la glándula hepática se recupera o se usa como puente a trasplante. El hígado es muy noble, con un 30% yo puedo sobrevivir esperando que se recupere con esta terapia. Menú a la carta, tenemos muchos equipos, ¿qué es lo que ha llegado a México? Y se adoptó en el instituto, el MARS. El MARS está compuesto por varios filtros, tiene un circuito de sangre, tiene un circuito intercambiador aniónico, un filtro de carbón activado que nos ayuda a depurar y aparte un filtro constituido de albúmina. La albúmina fija los tóxicos, el carbón activado los depura y regresa al paciente. Esta terapia la podemos utilizar de manera continua y es demasiado útil y nos ha servido en 5 pacientes. Lo hemos usado en pacientes con falla circulatoria y mala perfusión, esperando que ese hígado de choque se recupere, pacientes con cefalopatía grado 3 y grado 2, el grado 4 prácticamente está fuera de eso, disfunción renal y pacientes con hepatorrenal, como puente de trasplante hepático en 2 pacientes y para mejorar calidad de vida que lo están usando en San José Tec de Monterrey. Siempre va de la mano con el Prisma da la función propulsora y el MARS la función depuradora. Vean, este es un caso de un paciente, tiene 12 años de edad, el paciente es piscicultor del estado de Hidalgo, el paciente tenía factores de riesgo, tenía adicción a drogas, pero se descartó, tenía comportamiento sexual, que también se descartó alguna infección de ese tipo, quedó como hepatitis A. El paciente fue conectado a la máquina de Prisma 3 días y el paciente se recuperó a la 5ª sesión.
Entonces, este paciente no necesitó el trasplante, le dimos pauta para que se recuperara. Es un paciente totalmente eutrófico. El paciente tenía una vida prácticamente íntegra. Lo canulamos en arteria y vena femoral y si se fijan, el paciente llegó con una encefalopatía grado 3 en fin de semana. Los médicos se abocaron, prácticamente una coluria. Cuando tienen bilis arriba de 20, el filtro se obstruye prácticamente en las primeras 5 horas. Este es el prisma que da el mecanismo propulsor y el MAPS que prácticamente está depurando bilis, tóxicos, amonio y partículas de mediano tamaño. ¿Qué podemos depurar con esta terapia? Ácidos biliares, bilirrubina, aminoácidos aromáticos, triptofano, óxido nítrico y lo que más nos preocupa de este lado sería amonio, creatinina, o sea, los azoados, y también podemos depurar medicamentos en los cuales se puede intoxicar nuestro paciente. ¿Qué han hecho a nivel mundial? A nivel mundial tenemos el estudio RELIEF, 189 pacientes, vieron disminución de la creatinina, vieron disminución de la bilirrubina y incluyeron pacientes incluso con encefalopatía estadio 4. Estos son los casos que hemos tenido, otra paciente adolescente con una hepatitis criptogénica, y estos son nuestros 5 casos que hemos encontrado. Paciente femenino de 2 meses, el cual tuvo un PEL que nosotros lo agregamos a MARS 34, estuvo 8 días con nosotros, 5 sesiones de MARS, 8 horas en promedio cada sesión y está actualmente viva. La paciente número 2, 12 años, pensábamos un autoinmune, estuvo 10 días antes del MARS, 4 sesiones, actualmente viva. El paciente de 14 años que les mostré, el piscicultor, falla hepática por hepatitis A, que creemos que es la benigna y es la más mala. Tuvo prácticamente un día pre-MARS, tuvo 5 sesiones, se recuperó al 100% y actualmente pues está integrado. La número 4 es una de 2 años 4 meses, la acabamos de trasplantar de donador vivo relacionado, la cual la madre le donó, y el paciente número 5 tuvo 5 sesiones, estuvo como puente de trasplante y nunca llegó nuestro donador. Cuando tuvimos un donador tenía quistes a nivel hepático y salió. ¿Qué es a lo que vamos? Le doy esta terapia esperando que un donador vivo relacionado, que es lo que hacemos, un split, dividir el hígado para 2 pacientes, trasplante de hepatocitos que nos hace en México, hígado entero, el genotrasplante, que es el futuro de los trasplantes, se está utilizando a nivel porcino, y el hígado artificial, que es incosteable. Nosotros que estamos haciendo en Centro Médico La Raza, hemos funcionado con otros hospitales como Siglo XXI para donador vivo relacionado y tenemos un equipo suficiente para trasplante de donador cadáver. ¿Qué conclusiones les puedo dar? 1. Estos sistemas de soporte bioartificial son una realidad en México, los tenemos a la mano, da una mejoría clínica y parámetros bioquímicos significativos, aumentan los límites de vida. Es una complejidad, pero es accesible. Tenemos gente capacitada para eso. El sistema de enfermería, médicos y subespecialistas ya lo conocen y lo utilizan. Y tenemos beneficios a mediano y largo plazo. Muchas gracias. Desde reemplazo renal nos dicen que es una purificación sanguínea extracorpórea cuyo objetivo es mantener una depuración y un balance de líquido y electrolitos las 24 horas continuas. Nosotros nos basamos en índices pronósticos, así como los cirujanos en terapia intensiva tenemos el criterio de Rifle que nos estadifica a los pacientes en falla renal, desde un paciente que esté en riesgo, en lesión, en falla y en pérdida, lo cual lo modifican de acuerdo a la diuresis horaria y a la cantidad de azoados. A pesar de que 3.9 por cada 100,000 pacientes presentan esta patología, es 10% de ingreso a las terapias intensivas y si no se tratan, cursan con una mortalidad del 25 al 45%, la cual es muy alta. Nuestra terapia de reemplazo continuo está indicada en pacientes, 1, hemodinámicamente inestables, 2, con lesión cerebral aguda, potencialmente reversible, y pacientes que sean inoperantes en la cavidad abdominal para dializarlos en ese momento. Entonces, las terapias sujeto a un trasplante renal. Vamos a conocer los principios de la terapia de reemplazo, sus indicaciones y vamos a ver la sobrevida de nuestros pacientes. Recordando que el paciente con daño renal es un problema muy grave en las terapias intensivas y es un deleterio del paciente día a día a corto y mediano plazo. Muchos pacientes se recuperan, dado que el riñón es un órgano muy noble y generalmente cursan con necrosis tubular aguda, pero un 15% terminan en insuficiencia renal crónica.
La incidencia es muy alta. Posteriormente llegó esta clasificación que es Akin, que incorpora la de rifle y también se basa en procedimientos de depuración, cifras de creatinina y horario de presentación. Si ustedes se fijan en esta diapositiva histórica, en los años 80 llegó la hemodiálisis, en los 90 cambiamos de una terapia arteriovenosa a una vena venosa, se integra el primer prisma en el 94, posteriormente empiezan a hacer adecuaciones en la Universidad de San Diego y finalmente se estadifica en toda América. Gracias por la invitación, señores académicos, señor presidente, doctor Alejandro Reyes Fuentes y nuestro coordinador, el doctor académico Guillermo Careaga Reina. Iniciaremos este tópico en el aspecto de que nosotros en Centro Médico La Raza manejamos este tipo de terapias de reemplazo de órganos desde hace 5 a 7 años y hemos tenido muy buenos éxitos. ¿Cómo podemos definir esto? Las terapias de reemplazo renal es un puente a que se recupere el riñón o a que el paciente